Hola, mi nombre es Angie Caterine Valencia Bautista y este es mi proyecto final de la materia Estadística Inferencial de la ficha 56664. A continuación, entraremos a hablar del tema tablas de contingencia. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Para qué las utilizamos? Y daremos unos ejemplos. ¿Pero qué son las tablas de contingencia? Esta es una herramienta muy utilizada en la rama de la estadística, en donde se registran datos de variables cualitativas y entramos a analizar sobre la relación entre ellas. Pero adicionalmente, las tablas de contingencia nos ayudan a presentar datos específicos y calcular diferentes probabilidades. Estas tablas se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos variables. Adicionalmente, las tablas nos permiten medir la interpretación de dos variables para conocer una serie de información oculta. Estas tablas nos ayudan a obtener diferentes respuestas a diferentes preguntas según los datos que hayamos obtenido de una encuesta o de una investigación. ¿Cuál es el objetivo de las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia nos ayudan a ordenar, analizar, facilitar y ofrecer resultados más claros y precisos. Cuando obtenemos un resultado de una encuesta, de una investigación, esta información es dividida. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde entra la ayuda de las tablas de contingencia, ya que esta nos ayuda a recolectar los datos, optimizarlos y generar una respuesta mucho más clara y un informe mucho más detallado y preciso de los datos obtenidos, a clasificar toda esta información para preguntarnos y dar una respuesta mucho más clara. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia nos ayudan a resumir datos y a calcular probabilidades. Adicionalmente, nos ayuda a ordenar la información recolectada de un estudio, una encuesta, una investigación, ya que esta información, al generarse, se encuentra dividida. Las tablas de contingencia nos ayudan a optimizarlas. Además, una tabla puede ayudarnos a dar respuestas a datos que no teníamos aún procesados. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? La tabla de contingencia tiene una serie de pasos para poder llegar al resultado final. Inicialmente, identificar las variables que se desean estudiar según la encuesta o la investigación. Dividir los datos en grupos. Tercero, organizar los datos en una tabla para que sea mucho más fácil en su resultado final. Cuarto, en cada celda de la tabla colocar el número de casos que cumplen con las categorías. En este caso, los resultados que nos dieron esa investigación o esa encuesta. Quinto, calcular los porcentajes por columnas dividiendo el número de casos de cada casilla. A continuación, daremos un ejemplo para que puedan entender el paso a paso de la creación de una tabla de contingencia. A continuación, explicaremos un ejemplo para hacer más claro sobre las tablas de contingencia. Al encuestar a 50 personas sobre el gusto hacia medios de transporte, según su género, se obtuvo los siguientes datos. A continuación podemos ver la tabla de contingencia. Tres elementos básicos de las tablas de contingencia son: 1. El número de la tabla. 2. El título de la tabla, en este caso medios de transporte, y género de las personas encuestadas, y la fuente donde fueron obtenidos los resultados. Estos tres elementos son muy importantes al momento de generar un informe. Adicionalmente, podemos ver que tenemos dos variables, como lo son el género y el medio de transporte. En las casillas de columnas podemos ver que tenemos la variable género, hombres y mujeres. Y en las filas tenemos la variable medios de transporte, en este caso, carro, moto y bicicleta. En las casillas internas tenemos una frecuencia absoluta, ya que según la casilla podemos ver quién cumple con los dos criterios. Ejemplo, en este caso, bicicleta, hombres. En esta casilla podemos observar de que 8 hombres sienten gusto o les gusta más el medio de transporte bicicleta. Entonces, las casillas internas nos muestran eso, una frecuencia absoluta. Bien, ahora vayamos a la última columna y la última fila. Aquí nos dan una información como son los totales, pero ¿de cuáles totales estamos hablando? Aquí podemos ver los totales de cada variable. En este caso, ejemplo,
¿Cuántas personas les gusta montar en carro? 17 personas. ¿A cuántas personas les gusta montar en bicicleta? 15 personas. Pero también podemos ver el detalle de una variable como lo son: ¿cuántos hombres fueron entrevistados? 35 personas. ¿O cuántas mujeres fueron entrevistadas? 15 personas. Si vemos la última casilla de la parte inferior derecha, vemos que la totalidad de personas encuestadas fueron 50, pero aquí nos da un detalle de cada clasificado de cómo se clasificó cada variable, ya sea el gusto por el medio de transporte o según su género. ¿Qué información podemos obtener de la tabla de contingencia? La información que podemos obtener en la tabla de contingencia puede ser la siguiente. Ejemplo: ¿cuántos hombres fueron encuestados? Si vemos en nuestra tabla de contingencia, en la última columna podemos ver cuántos hombres fueron encuestados, en este caso 35. Pero las tablas de contingencia no solo dan respuestas de frecuencias absolutas, también puede generar preguntas referente a porcentajes de nuestros resultados. Ejemplo: ¿cuál es el porcentaje de mujeres encuestadas? En este caso, si vamos a nuestra tabla de contingencia, podemos ver que la totalidad de mujeres encuestadas fueron 15. En este caso, lo que debemos hacer es tomar ese resultado de 15 mujeres encuestadas dividido al total de las personas encuestadas, en este caso 50, sobre 100, para una totalidad de que el 30% de las personas encuestadas fueron mujeres. Otro ejemplo sobre porcentajes es: ¿cuál es el porcentaje de mujeres que le gustan las motos? En este caso podemos tomar una frecuencia absoluta. En este caso, a 3 mujeres, según lo que nos indica nuestra tabla, le gustan las motos. En este caso, para sacar el porcentaje, tomamos el resultado de ese 3 mujeres que les gustan las motos dividido al total de personas encuestadas sobre 100. En este caso, nuestra respuesta sería: el 6% de las personas encuestadas son mujeres y les gustan las motos. Como conclusión, las tablas de contingencia nos permiten observar la respuesta simultánea de datos variables. A continuación mostramos nuestras bibliografías y citas. Agradezco la atención prestada. Este fue mi proyecto final de la materia estadística inferencial. Mi nombre es Angie Caterina Valencia Bautista.